la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema este. Yo sin ti no valgo nada. Con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Un tema de C4 Trío y el Pollo, Rafael Brito, el Pollo Brito, que nos ha interpretado ese tema para así iniciar esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela en este mediodía del martes 21 de junio. Llevándoles a ustedes información en la producción Vanessa Chacón, en los controles Víctor Márquez, Roberto Alexis Rojas, en redes sociales y controles Alex Meneses, y en la conducción Alan Peralta y Nancy Pacheco, que hoy se excusa de no acompañarlos. Después ella le explicará a ustedes por qué no está. Pero bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, y lo iniciamos con informaciones. Hoy ha habido protestas en la ciudad de Caracas, protestas masivas por parte de trabajadores jubilados y pensionados, reclamando lo de siempre, reclamando sus derechos. Estamos en la calle reclamando el derecho a un salario digno, la derogación del instructivo de la ONAPRE y el ejercicio del derecho pacífico de la protesta. Los trabajadores públicos protestaron hoy en Quebrada Honda, en la ciudad de Caracas, contra el paquete de ajustes antiobreros realizado por el presidente de facto Nicolás Maduro. La gente exigió, como lo ha venido exigiendo en diversas oportunidades, que el salario debe respetar la norma constitucional. El salario mínimo se tiene que ajustar a la medida mínima, que en este momento estaría ubicada en $386, puesto que ese es el precio de la canasta básica alimentaria, según lo han determinado varios especialistas. Lo cierto del caso es que los trabajadores salieron a protestar, salieron a exigir sus derechos y sobre todo están también solicitando la derogación del instructivo UNAPRE, que ha hecho que trabajadores del sector salud, del sector educación y de otras partes del sector público hayan perdido gran parte de sus beneficios salariales conquistados en diferentes convenciones colectivas a lo largo de los últimos años. Ese instructivo ONAPRE ha sido solicitado su derogación y esto pues evidentemente pues trae sus consecuencias porque lo que han ganado en salario mínimo por un lado lo han perdido por el otro en el tema de la negociación, en el tema de las prestaciones sociales y en el tema también de las primas y beneficios salariales diversos. Bueno, siguen las reacciones en Venezuela ante el triunfo de Gustavo Petro aquí en Colombia. Esto pues ha generado ciertos análisis, pero sobre todo los factores de la oposición han manifestado su posición. Juan Guaidó ha considerado que se debe felicitar al nuevo presidente electo de Colombia por haber participado en la jornada y alabó el hecho de que pudieron elegir los colombianos un futuro en elecciones libres y justas, tal y como se pide en Venezuela. También aprovechó para reconocer la solidez de las instituciones de Colombia y abogó para que el presidente electo, el señor Petro, mantenga la protección de los más de 1,8 millones de migrantes venezolanos que se encuentran en su territorio y pueda acompañar la lucha para la recuperación de la democracia. Por otra parte, el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, ha resaltado la rapidez del sistema electoral de Colombia para dar los resultados y recordó que en este país viven más de 1,8 millones de nacionales venezolanos, por lo que espera que Gustavo Petro pueda gobernar con respeto y sin exclusiones. También por su parte, Henry Falcón, presidente del Partido Futuro, ha saludado la gran lección democrática del pueblo colombiano y la forma en la que se condujeron las autoridades, así como la institucionalidad de los organismos electorales de Colombia, ratificando que esa aspiración de los venezolanos para el 2024, que estas mismas condiciones que prelaron en Colombia se repitan en Venezuela. Destacó en un hilo de Twitter
que Petro tiene una tarea de trabajar por la unidad de Colombia y Venezuela que puede incluir a todos los sectores del país y entender que la frontera entre ambas naciones es realmente un tercer país. Es la posición entonces de Henry Falcón, que es también representante de la organización política Futuro, el partido Futuro, que viene hablando también de esta situación. Bueno, la gente se pregunta qué está pasando con las compras militares que ha hecho el régimen de facto durante los últimos años y que lo que ha generado es pérdida a la nación. 4K-8W Karakorum son aviones chinos que han sido adquiridos por el gobierno de Venezuela y 4 de ellos, estos 4, se han desplomado sin que la Fuerza Aérea, sin que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haya explicado las razones de estos accidentes que ya se están haciendo regulares, no solamente con los aviones rusos, sino ahora con los aviones chinos. Estos aviones, hay que recordarlo, son patrimonio de la nación, según lo señala la Organización Control Ciudadano, y por lo tanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está obligada a rendir cuentas y explicar las razones por las cuales hay tanta siniestralidad en este tipo de aviones, en este tipo de situaciones, que sin duda alguna pues causan daño al patrimonio público. Afortunadamente los pilotos se salvaron, los pilotos de esta nave se salvaron, no tuvieron complicaciones después que se eyectaron, pero lo que sí resulta crítico es que estos aviones se están cayendo y nadie explica las razones por las cuales se están cayendo. Y en esos aviones se invirtió una muy buena cantidad de dinero y el régimen pues ha mantenido un silencio absoluto sobre este tema. También vamos a ver unas declaraciones importantes de la dirigencia sindical que también en las protestas ha exigido al gobierno de facto mejorar la calidad de los servicios públicos. Veamos. Mi nombre es César Suárez, representante del movimiento PEMOS y Alianza Bravo Pueblo. Estamos en este momento en una protesta por los apagones que nos tienen obligados el gobierno por el desatino, descuidar todo el mantenimiento de la luz eléctrica en este país. Estamos sufriendo los apagones y aquí en el estado de Yaracuy, uno de los estados de fuerza de la luz, no tenemos luz, no más apagones en el estado de Yaracuy. Esto es una violencia social del gobierno contra el pueblo venezolano. Señores, es el momento de romper con esto. Estamos aquí encima para salir adelante de este gobierno nefasto que ha destruido a Venezuela. Bueno, cosas claras, cosas contundentes. Cuando usted le quitan sus servicios públicos básicos, elementales, la luz, el agua, la telefonía, el internet, también el servicio de electricidad, usted está siendo vulnerado en sus derechos humanos, porque todos estos servicios son considerados servicios fundamentales, servicios que cualquier país debe brindar a sus ciudadanos, y cuando no se le brinda se están violando sus derechos. No solamente es los derechos esenciales, el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente, el derecho a libertad plena y garantías judiciales. Es que también el tema de los derechos fundamentales como los servicios públicos está en cuestionamiento en Venezuela. Y esto porque el gobierno de facto simple y llanamente no le ha querido invertir a este importante sector de la vida nacional. Y como no se le invierte a este sector, pues lógicamente se han caído los indicadores principales de eficiencia y eficacia también en el servicio público en Venezuela. Esto no es de ahora, esto es ya arrastrándose de varios años. Así que no le echen la culpa a las sanciones ni estén diciendo que es por culpa de las sanciones. Esto no tiene nada que ver con las sanciones. Esto tiene que ver más con la incapacidad, la inoperatividad, la falta de atención a los servicios públicos, porque debemos recordar que cuando estaban en manos del sector privado, estos servicios funcionaban con eficiencia,
pero ahora, lamentablemente, con este régimen de facto, pues se han venido abajo todos los indicadores de servicios públicos y eso afecta una cosa que normativamente se llama calidad de vida. Los venezolanos hemos perdido calidad de vida y como hemos perdido calidad de vida, estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, como muy bien lo afirma este líder sindical. También en otro orden de ideas, nuevamente se están viendo la cara los representantes de la oposición y del régimen de facto. Y esto lo hacen no en Caracas, no en México, sino en Oslo, en donde en Noruega se viene realizando un foro de Oslo, el día de hoy y el día de mañana. Esta es una oportunidad que ha buscado el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno noruego para tratar de reanimar, rehabilitar ese acuerdo y esas discusiones de la mesa de diálogo en la Ciudad de México. Este es el primer encuentro formal al que asisten ambas delegaciones tras el congelamiento de los diálogos en octubre del 2021, luego del reclamo de Nicolás Maduro para la liberación de Alex Saab. Noruega funge como mediador en el conflicto desde el año 2020, primero en su propio país, luego en República Dominicana, luego en México y ahora nuevamente en Noruega. La canciller noruega Anniken Huitfeldt será la anfitriona del Foro de Oslo. El Foro de Oslo no es que solamente trate el tema de Venezuela, busca promover soluciones pacíficas en un mundo polarizado, afirmó la canciller, pero se van a analizar, además del tema de Venezuela, el tema de Medio Oriente, Afganistán, Yemen y Etiopía, así como otras áreas de conflicto en el mundo. Se trata de reunir las partes, hablar de metodologías, hablar de acciones, hablar de mecanismos que busquen de alguna u otra manera racionalizar y acercar las partes en conflicto para tratar de darle solución a estos problemas que afectan a todos estos países y en nuestro caso específico al tema de Venezuela, que indudablemente pues es un tema que los noruegos conocen muy bien. La Contraloría Sanitaria del Táchira viene alertando, en otro orden de ideas, sobre el aumento en la venta ilegal de medicamentos. La Dirección de Contraloría Sanitaria del Estado Táchira ha alertado sobre la venta de medicamentos hechos en Colombia y que se estarían comercializando en la región sin los registros o permisología adecuada. Armando Gutiérrez, director de la Contraloría Sanitaria, ha explicado que han realizado varias inspecciones para hablar y conocer de los permisos que deben tener quienes venden medicinas. Están tratando salud pública, aquellos emprendedores que están comenzando, que comenzaron, recuerde que siempre son parámetros legales. Este despacho de la Contraloría Sanitaria del Estado Táchira ya documentó el caso de un niño de 5 años que convulsionó al tomar un antibiótico que no tiene registro sanitario en Venezuela. Dicha medicina fue comprada a un precio menor de lo habitual. Nosotros hicimos un estudio del fármaco y resultó que era 8% amoxicilina y el otro tanto vitamina C. A Dios gracias, afirma el funcionario, las cosas no pasaron a mayores, pero aseguró Gutiérrez que recomienda a aquellos que no tienen permisología vigente que se dirijan a la oficina, ya que deben de alguna manera pues darle legalidad al ingreso de esas medicinas para después revenderlas. Pero mire, el caso es muy claro. El caso es que en Venezuela no se consiguen los fármacos adecuados para el tratamiento de enfermedades crónicas diversas. Y no se consiguen simple y llanamente porque la producción nacional no está a la altura de la demanda. Por otro lado, cuando se consiguen algunos medicamentos, se consiguen a precios excesivamente caros. Y la población venezolana ha tenido que recurrir al mercado colombiano para poderse abastecer de medicinas que en otro caso no conseguiría en el país. Y a un precio adecuado, un precio justo. Algunas personas han entendido esto como una oportunidad de negocio y se han convertido en intermediarios. Compran aquí, venden allá. Pero resulta que, obviamente, esas medicinas tienen que ir con ciertos controles. Por lo menos con el sello y el registro INVIMA, que es el organismo en Colombia encargado del control de las medicinas. Así que si usted necesita medicina, ha adquirido medicina en el mercado de intermediación,
verifique por lo menos que si provienen de Colombia tengan el sello y tengan el registro INVIMA para poder dar una cierta credibilidad al producto que está consumiendo. Y por el otro lado, es entendible que la situación esta se presente por el desespero de la gente al no conseguir ni buenos precios ni las medicinas que está buscando. Así que es necesario también que se responsabilice al régimen de facto, a las autoridades sanitarias, porque estas cosas están ocurriendo precisamente porque la gente busca alternativas. Y esas alternativas, lógicamente, son necesarias para atender su tema de salud. A esta hora, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema No comprendí tu amor de Jorge Oñate, un clásico de la música colombiana. Un clásico que recuerda aquellos amores que nunca se entendieron. Y él tampoco lo comprendió, es lo que dice en la canción. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mire, yo entiendo una cosa. Yo entiendo que todos los presidentes del mundo, cuando salen a hacer giras al exterior, lo hacen con un objetivo político, obviamente, pero también lo hacen con un objetivo económico, con un objetivo comercial, con un objetivo de fomentar relaciones que permitan darle beneficio a su pueblo. Pero lamentablemente en Venezuela este no parece ser el caso de Nicolás Maduro, porque el presidente de facto salió a hacer gira internacional que nos costó un billetón nos ha costado esa gira de Maduro, o si no, pasearse por todos estos países con esquivando sanciones y esquivando y tomando vuelos totalmente de ruta extraña para no caer bajo país con las sanciones activas. Y bueno, ha pasado esto, ha pasado esta condición y ocurre que en vez de traernos negocios, de hacer negocios con empresarios, comerciantes, industriales venezolanos, promoverlos en el exterior, vender las bondades y las posibilidades económicas del país, no, Maduro lo que hace es, como lo hacía Chávez, salir a comprarla cuanta baratija nos muestran y cuanta baratija nos ofrecen. Esto ha pasado con el tema militar, de hecho lo comentábamos al principio del programa, 4 aviones chinos que se han caído y no se sabe por qué. Aviones militares rusos y maquinaria militar rusa oxidándose en varios puntos de Venezuela y pare usted de contar. Pero en el caso ahora Maduro está dispuesto y ha anunciado la compra a Irán, un país que no tiene una reconocida experiencia en el tema. Le ha ofrecido Maduro comprarle 1.000 camas para los enfermos renales y diálisis supuestamente con tecnología de punta. Ha dicho que está sorprendido con las soluciones médicas y científicas para la salud que conoció en Irán. Medicinas de todo tipo me enseñaron allí, medicinas de todo tipo para prevenir enfermedades, para sanar enfermedades de todo, impresionante. Maduro es como el niño que lo llevan a Disney World. Cuando ve Disney World se emociona y se olvida de la racionalidad. Y él debe entender que si usted va a buscar maquinaria o equipos para enfermedades como las enfermedades renales y las necesidades de diálisis que tienen estos enfermos renales, cómprelo en países de reconocida solvencia como Alemania, como Francia, por decir unos y no mencionar también el caso de los Estados Unidos, donde también se puede adquirir. Pero ocurre que él va a Irán a comprar camas para los enfermos renales, 1.000 camas. Él no dice deme 100, deme 200, no, deme 1.000 de una vez. Esto es de verdad preocupante, porque hay que reconocer que las unidades de diálisis en los hospitales presentan una inoperatividad de más del 18% y un descenso progresivo en el funcionamiento de estos espacios en relación a los años anteriores. El estudio realizado por la ONG Médicos para la Salud, en el que se monitorean 40 hospitales de Venezuela, ha demostrado que esto ha venido incrementándose la destrucción de las salas de atención a los enfermos renales, ha venido decayendo desde el año 2019. La ONG explicó que esta cifra compromete seriamente la salud de los pacientes renales agudos que no cuentan con terapia sustitutiva y requieren urgentemente diálisis con carácter de urgencia. Maduro ha dicho que
él va a comprarle estas máquinas a Irán. Y bueno, otros negocios extraños, rarísimos, con proveedores no reconocidos a nivel internacional, con una tecnología que quizá no se adapta a la tecnología suplementaria aquí en Venezuela, y obviamente un negocio para algunos que aprovecha la oportunidad cada vez que Maduro viaja a comprar, que nunca a vender, ojalá fuera a vender, pero siempre va es a comprar y comprometer las exiguas finanzas públicas en compras totalmente alocadas, porque si va a comprar algo, compre lo bueno y cómprelo donde es, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, pero lo va a comprar precisamente en un proveedor que de verdad no da certeza de calidad o de servicio. Esa es la otra circunstancia. Bueno, el gobernador del Táchira feliz. Freddy Bernal se dio la mano, se alegró, se aprontó a preparar las negociaciones del comercio transfronterizo con el triunfo de Petro. Él ha dicho que ha felicitado a Petro, ha señalado que vienen buenos augurios para el comercio transfronterizo, que él conoce muy bien, que Freddy Bernal conoce muy bien, porque Freddy Bernal ha estado metido ahí también en los negocios. Durante la campaña presidencial, Petro reafirmó el 5 de mayo que esta era una de sus promesas más controvertidas: restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela bajo la administración del presidente de facto Nicolás Maduro. Además, agregó que contará con un embajador, reabrirá la frontera para no seguir afectando la economía y permitir la reactivación de los sectores productivos en la región. Debemos recordar que las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas desde el 2019, cuando se rompieron los vínculos diplomáticos y consulares. Bueno, este es el tema que nos acerca a todo el mundo, mire, haciendo así con las manos, porque todo el mundo se imagina que vienen negocios millonarios nuevamente en esta zona de frontera. Vamos a esperar que esto sea así y que no sea parte de los nuevos chantajes que el régimen de facto está acostumbrado a hacer con las administraciones colombianas. Hay una noticia sobre Daniel Ceballos. Yo pensé que el caso de Daniel Ceballos ya estaba resuelto, pero fíjate que no. Reabren el juicio contra Daniel Ceballos por los sucesos del 2014. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue citado por el Tribunal 15 de Juicio del área metropolitana de la ciudad de Caracas para continuar con el proceso abierto en su contra en el 2014. Resulta que desde el 2014 a la fecha, Ceballos tiene abierto una causa en un tribunal que no ha celebrado la primera audiencia. Y la primera audiencia se esperaba se celebrara ayer. No se celebró. Esto, los supuestos delitos de rebelión civil y agavillamiento, recordemos en las primeras protestas que se realizaron en el estado Táchira y en el resto de Venezuela contra la administración Maduro. Reconoció que esta citación en tribunales tiene que ver con estos sucesos, dijo Ceballos, y que fue llamado para abrir formalmente el juicio. Subrayó que en todo este tiempo no se ha ido del país y tiene régimen de presentación cada 30 días. Pero dejemos que Daniel Ceballos, el propio Daniel Ceballos, nos cuente lo que está pasando con su caso. De verdad que resulta sorpresivo esto, que a esta fecha, prácticamente 8 años después de los hechos, todavía Ceballos no haya tenido la primera audiencia formal de su juicio. Sigo aquí. Han pasado más de 8 años de este juicio. 4 años y 5 meses pasé en la cárcel. Y desde que salí de la cárcel me he presentado rigurosamente todos los meses en este lugar, en el Palacio de Justicia. Y hoy se me convocó al Tribunal 15 de Juicio y se suspendió este inicio. Se pasó para el 4 de julio y estaré de nuevo aquí dando la cara. Sigo aquí. Aquí están mis hijos. Aquí es donde hay que luchar. Este país es el que tenemos que recuperar. Y como yo, miles de venezolanos que tienen retardo procesal. Cosas que tenemos que mejorar. Bueno, definitivamente es lo que pasa con varios de estos casos. Uno no se logra imaginar cómo es posible que un juicio, 8 años y medio después, todavía no haya tenido su primera audiencia como corresponde. Pero bueno, esa es la justicia que nos gastamos en Venezuela y esa es la justicia que el fiscal general de facto defiende abiertamente, señalándolo como la mejor justicia del mundo. Díganme ustedes eso.
8 años esperando juicio. Pero también hay que ver que hay venezolanos que tienen orden ya de excarcelación y funcionarios administrativos han negado su salida. Personas que ya tienen orden de excarcelación y que han tenido que pasar más de 1 año, 2 años detenidos injusta e ilegalmente sin que haya habido sanción para los funcionarios que han incumplido con este mandato de un juez de la República. Pero bueno, esa es la justicia, repito, que nos estamos gastando en Venezuela. ¿Saben ustedes que 15 sectores en Barquisimeto tienen más de 1 mes sin agua? Y por eso es que la gente está saliendo a protestar en Lara, en Yaracuy, exigiendo servicios públicos, exigiendo luz y agua, lo esencial, lo fundamental de cualquier administración. Ahora bien, varios sectores de la capital del estado Lara de Barquisimeto se encuentran sin agua desde hace más de 1 mes. Sectores que van desde la calle 41, los sectores Los Luises, sectores diversos como Pueblo Nuevo, El Cisal, Andrés Eloy Blanco, Santa Isabel, Pueblo Nuevo, Luis Hurtado Higuera, entre otros. Los habitantes han señalado que los representantes de Hidrolara, organismo encargado del suministro y distribución del agua del estado, no les han dado respuesta más allá de señalar que se debe a la deficiencia con el sistema Alto Tocuyo conformado por las estaciones de bombeo Alto Tocuyo y las plantas de tratamiento de la ciudad de Barquisimeto. Pero uno no entiende cómo ha transcurrido 1 mes sin que haya habido solución definitiva al problema y que la gente se tiene que estar abasteciendo como antiguamente se hacía con tonel. Entre ambos sectores, los municipios de Irribarre y Palavecino, hay al menos 50 comunidades que padecen de la suspensión del servicio. Además, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos indicó que el mes de mayo se incrementó el porcentaje de valoración negativa al servicio del agua. Un estudio hecho por la organización no gubernamental evidenció que este varió de 58,9 negativo a 61,9 en el mes de mayo. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Rumi Olivo con el tema Solo tú tienes derecho. Tema bien bonito para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Dándole saludos a la gente de Radio Delfín que se incorpora en este horario y también a la voz del Río Arauca que nos viene acompañando desde la primera hora de este programa. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mire que el gobierno no tira una aguja sin dedal. La Asamblea Nacional Oficialista, la ilegal del 2020, acaba de anunciar el estudio de la modificación de la ley de ejercicio del periodismo. En Venezuela, a diferencia de otros países, hay ley de ejercicio del periodismo. Uno tiene que ser graduado universitario para después inscribirse en un colegio profesional que es el Colegio Nacional de Periodistas en el caso venezolano. Ahora bien, se conoció de esta intención de reformar la norma jurídica. Aún no se conocen cuáles artículos podrían modificarse. Miembros del CNP consideran que la reforma buscaría limitar el trabajo de medios y periodistas. Y no es la primera vez que el gobierno de facto ataca la libertad de expresión, ataca a las organizaciones periodísticas. Esta semana se conoció sobre esta intención. Según una nota publicada en la página web de la Asamblea Nacional, la solicitud la habrían hecho integrantes de un llamado Movimiento del Periodismo Necesario y la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela. Aunque no se informaron sobre las causas o las razones por las cuales se haría esta modificación, Juan Carlos Alemán, quien es presidente de la Comisión Permanente de Comunicación de esta Asamblea Nacional Ilegítima, ha dicho que estudiarían la solicitud y realizarían las consultas de los sectores organizados del gremio de periodistas que hacen vida en diferentes áreas de la comunicación. La noticia sobre una posible reforma llega en el momento en el cual el gobierno de Maduro ya ha interferido en el gremio de abogados en las universidades y está en la mesa un proyecto que limitaría la actividad de las organizaciones no gubernamentales. Se consultó al Colegio Nacional de Periodistas y los augurios no son buenos, afirma el presidente de este organismo, Tinedo Guía, que no hay duda en señalar que se trata de más poder para el gobierno
Guía recuerda que la política gubernamental durante estos 23 años ha sido la agresión de medios y la persecución a periodistas. Así que para él, una reforma que haga la Asamblea Nacional Chavista, que está en entredicho, solo busca limitar el ejercicio del periodismo. Según entiendo yo, ¿qué es lo que están buscando los proponentes de la reforma? Incluir a los no profesionales en el Colegio Nacional de Periodistas. Incluir a aquellos que tienen algún tipo de programa en el Colegio Nacional de Periodistas. Hacer de esta manera una presencia por parte de los factores del chavismo dentro del Colegio Nacional de Periodistas para así tomar el control de un gremio profesional tan importante en Venezuela y que ha sido tan combativo durante estos 23 años del chavismo. Gente que se ha manifestado y que ha hecho presencia fuertemente para enfrentar estas situaciones del chavismo. Vamos a cambiar el tercio y vamos a ver a Marisol Román. Ella es una madre venezolana que, como muchas madres, espera pronto el regreso de sus hijos. Hijo que se encuentra en este momento en Perú, pero que, como ella interpreta el sentimiento de todas las madres venezolanas, que tienen a muchos de sus hijos en la migración. Vamos a ver esta visión de Marisol Román en este video. Yo lo conocí cuando ella, párate que ese guaido, le dije, porque yo estoy muy triste porque mi hijo tiene un solo hijo tengo y tiene año y medio que se fue para el Perú. Y nos quedamos, mi esposo tiene 70 años, yo tengo 53, nosotros nos quedamos solos. Dile que pronto regresa, con el favor de Dios. Ya está en Perú, trabajando y adelante, pero nosotros dos, que somos los viejos, quedamos solitos en la casa. Es mucho, ¿y cuánto estamos trabajando? Por eso sí, Yo por quiero eso. regresar a mi familia. Algunos Sí. perseguidos en el exilio, algunos también por situaciones económicas que tuvieron que irse, pero el sueño es que regresemos todos. Claro, sí, y claro, no se alcanza, yo sé que va a ser así, papá. Cuídate. Bueno, una madre zuliana que espera el regreso pronto de su hijo que se encuentra actualmente en el Perú. Hablamos hace un momento del periodismo y de los periodistas y hay que recordar que hoy el periodista venezolano y coordinador operativo nacional de Voluntad Popular, Roland Carreño, cumple 604 días de una detención arbitraria. Roland Carreño, periodista venezolano, ha sido víctima de una componenda, de una acción que viola totalmente el derecho, de una acción que viola las libertades fundamentales que cualquier persona debería tener, de una acción que viola los derechos procesales que en un juicio se debería tener. Hoy Roland Carreño cumple 604 días detenido y esto es una muestra más de la violación del Estado de Derecho en Venezuela, de la violación de los derechos humanos de los venezolanos. Bueno, este tema que canta Jorge Celedón y Marco Antonio Solís es un tema clásico de la música latinoamericana, Ahora te vas, un tema que suena muy bien a esta hora cuando enfrentamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hay informaciones de informaciones, hay una de ellas que me llama mucho la curiosidad y es una nota publicada hoy por la periodista Sebastiana Barraez en relación al tema de unas investigaciones que se están haciendo en contra de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, porque la Dirección de Contrainteligencia Militar en el estado Apure detuvo a líderes significativos de esta llamada corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que eran hasta hace poco absolutos defensores y radicales del chavismo. Afirma Sebastiana Barraez que hasta ahora esta corriente revolucionaria, que es el brazo civil de los llamados boliches, que son una guerrilla muy extraña en Venezuela, una guerrilla pro gobierno que se ubica en la zona del estado Apure, esta reclamación de parte de representantes de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora tiene que ver con la detención de varios de sus miembros, perseguidos y señalados por pertenecer a la llamada Tancol, nombre que inventó el jefe del CEOFAN para no llamarlos guerrilla. El sábado 18 de junio, el sábado pasado,
el gobernador Eduardo Piñate asistió a la transmisión de un programa y lanzó alabanzas a la ciudad comunal Simón Bolívar, donde precisamente estaban los representantes de este grupo. La Dirección General de Contrainteligencia Militar se presentó al lugar y se llevó detenido a uno de sus dirigentes, Antonio Márquez, y uno de los más reconocidos de parte de la organización. También se llevaron a Luis Rodríguez, Ariana Alcalá, Willy Ruiz y Jesús Pérez, todos ellos llamados autogobierno de las comunas Simón Bolívar en el estado Apure. Los otros detenidos son milicianos y dirigentes del partido de gobierno, Grismaldo Díaz, Yorlis Fernández y Román Pérez Pastrana, quien por cierto es vicerrector de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora en Guasdualito. Estas personas serán llevadas y juzgadas en un tribunal del estado Apure por terrorismo. Así los ha acusado la Dirección de Contrainteligencia Militar, y parece que hay una pelea interna allí en el chavismo que se ha dirimido con la detención de estas personas y su pase a tribunales. Una situación de verdad bastante preocupante para las familias de estas personas, que han señalado que todo esto ha sido una trama planificada desde factores del poder que los quieren detener y mantener detenidos. Ahora bien, son las peleas del chavismo y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Entre ellos mismos se comen vivos. Imagínate tú cómo lo harán con la gente de la oposición. Bueno, y hablando de oposición, Antonio Ledesma considera necesario un cambio urgente en la dirección política de la oposición venezolana. Venezolanos en resistencia. No podemos olvidar, por ejemplo, que en el año 2012 el difunto Hugo Chávez autorizó que le metieran a la campaña electoral más de 20.000 millones de dólares que entregaron empresas de maletín a través de Caribe. Eso no lo inventé yo, eso lo confesó públicamente el exministro Giordani. Esa vagabundería no se ha investigado suficientemente y los responsables de ese latrocinio andan por allí muy campantes. Lo mismo con todos los que hicieron negociados con los bonos de la reestructuración de la deuda. Eso tiene que investigarse. Ahora, ¿quiénes los van a investigar? Los que están ahora apañando las vagabunderías de monómeros. Una y otra cosa son reprochables. Por eso Venezuela, para liberarse de esta narcotiranía, necesita urgentemente de un liderazgo comprometido con la libertad de Venezuela, un liderazgo sin compromisos y ataduras con esa narcotiranía. Sí es posible liberar a Venezuela. Arriba, corazón. Bueno, es la opinión de Antonio Ledesma sobre estos términos. Cambio urgente en el liderazgo opositor, pide Ledesma. 78,5% de las solicitudes de refugio en Brasil durante el 2021 fueron de venezolanos. 8 de cada 10 personas que solicitaron refugio en Brasil el año pasado eran de Venezuela, según un informe divulgado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. El país suramericano recibió el año pasado 29.107 peticiones de refugio de ciudadanos de 117 países, de las cuales 22.856 correspondieron a venezolanos que huyeron de la grave crisis política, social y económica que atraviesa el país. Los datos se recogen en la última edición de un estudio del Departamento de Migraciones de este país. Con este reporte nos vamos ya, definitivamente cerramos nuestro programa en esta edición meridiana, llevándoles a ustedes como siempre toda la información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. En la producción ha estado Vanessa Chacón, en los controles Víctor Márquez, Roberto Alessi Rojas y Alex Meneses, quien también está en redes sociales, y en la conducción su servidor Alan Peralta. Nos despedimos. Chao, feliz tarde.